Abogado. ¿Qué dejó al hijo dorado con nada más que vergüenza en el tribunal? ¿Alguna vez han presenciado cómo se le cae la máscara a una persona tan perfecta que nadie se atrevía a cuestionarla? Yo sí. Y pasó en una sala llena de abogados, testigos, mis secretos podridos. Soy abogado de familia. El tipo de abogado que termina sabiendo más de lo que quisiera sobre dinámicas familiares. Pero nada me había preparado para el caso Montenegro. En concreto, para la guerra silenciosa entre los hermanos Montenegro. O mejor dicho, entre Víctor, el hijo dorado, y Elena, la hija olvidada. Cuando doña Cecilia Montenegro falleció, no parecía que fuera a haber drama. Todos pensaban que su herencia iba directa a Víctor, su hijo mayor, exitoso, carismático y mimado hasta la médula. Mientras que Elena, su hermana menor, siempre estuvo en la sombra, callada, independiente, cuidando de su madre sin que nadie se lo pidiera o reconociera. Yo fui contratado por Elena, y desde la primera reunión, supe que esta no sería una disputa común por una casa o unas joyas. Elena no quería venganza. Ella quería la verdad. Y por cómo me lo dijo, supe que había algo que Víctor no quería que saliera a la luz. No quiero lo que me pertenece por derecho, me dijo mirándome fijo. Quiero lo que mi madre intentó dejarme. Y que Víctor destruyó. ¿Destruyó? Pregunté. Y entonces empezó todo. La familia Montenegro tenía patrimonio. No eran millonarios, pero sí lo suficiente para vivir cómodamente. La casa familiar, una finca rústica con terreno en el campo, un apartamento en la ciudad, acciones en una empresa agropecuaria y una cuenta bancaria considerable. Según todos, Cecilia lo había dejado todo en orden. Es decir, Víctor ya había anunciado con aire triunfal que era el único heredero. El problema era que Cecilia había cambiado su testamento apenas 6 meses antes de morir. Un nuevo documento, hecho con un notario distinto, donde el reparto era completamente diferente. Elena recibiría la casa del campo y la cuenta bancaria. Víctor solo el apartamento y las acciones. Pero ese nuevo testamento desapareció misteriosamente 2 días después del funeral. Solo quedaba el viejo, el que lo dejaba todo a Víctor, hasta que apareció una copia digital firmada electrónicamente, guardada en un USB, dentro de un cajón de costura en la casa de campo. ¿Quién lo encontró? Pregunté. Yo, dijo Elena. Pero sé que Víctor estuvo en esa casa antes que yo. Él fue el primero en llegar, tenía llave, y el USB estaba manipulado. Lo rompió, lo quemó, pero no sabía que mamá lo había subido también a la nube. Presentamos la documentación. Víctor nos demandó por falsificación de documento y daños a su reputación. Y nos vimos en los tribunales. La primera audiencia fue surrealista. Víctor llegó vestido como si fuera el protagonista de un anuncio de perfumes. Traje perfecto, sonrisa falsa, y con su novia influencer al lado. Elena llegó sola, con una carpeta de papeles y una mirada que no pestañeaba. Cuando el juez le pidió a Víctor que explicara por qué el testamento nuevo era falso, se limitó a decir, es imposible que mi madre haya hecho eso. Yo la cuidé. Yo estuve con ella. Elena apenas aparecía. Pero teníamos algo más que el USB. Teníamos el correo electrónico de la notaría, la cita grabada, la firma digital validada por el sistema del Ministerio de Justicia. Teníamos incluso una videollamada registrada por error, donde Cecilia decía claramente, este nuevo testamento es lo que realmente quiero. No quiero que Víctor piense que por ser el mayor le toca todo. Ya basta, el juez pidió tiempo para evaluar la autenticidad de la grabación. Pero lo peor para Víctor aún no había empezado. Porque en la siguiente audiencia, salió a la luz algo más. Un cambio de propiedad. Hecho 3 meses antes de que Cecilia muriera, la finca ya no estaba a su nombre. Estaba al nombre de una sociedad recién constituida en Panamá, cuyo único beneficiario era Víctor. Elena no lo sabía. Yo tampoco. Lo descubrimos por accidente al investigar los papeles de impuestos. Víctor había hecho que su madre firmara una cesión de bienes, convenciéndola de que era para protegerla de impuestos, cuando en realidad estaba vaciando la herencia sin que nadie se diera cuenta. El juez se quedó en silencio, y Víctor se puso blanco. ¿Tiene usted una explicación para eso?, le preguntó el juez. Víctor balbuceó algo sobre planificación fiscal y consejos de su contador. Pero ahí fue cuando el abogado del Estado, porque había impuestos implicados, pidió la palabra. Su señoría, si me permite, tenemos documentos que demuestran que la firma de doña Cecilia fue falsificada en esa sesión. Y entonces, se oyó un «no puede ser» desde el público. Era el tío Alfredo, el hermano menor de Cecilia. Víctor no lo había visto entrar, y lo que dijo después hizo que todo el mundo se girara.
Yo vi a Víctor falsificando esa firma. Y tengo pruebas. El tío Alfredo no era una figura central en la familia Montenegro. En los eventos familiares siempre estaba en un rincón, tomando su café en silencio, viendo a todos con ojos de quien ya lo ha visto todo. Pero ese día, en ese tribunal, se volvió el epicentro de un huracán. ¿Usted afirma que presenció la falsificación?, preguntó el juez serio, con una ceja levantada. No solo eso. Grabé parte del momento, respondió Alfredo con una voz rasposa, pero clara. Víctor soltó una carcajada vacilante, como si aún creyera que todo era un malentendido ridículo. ¿Mi propio tío? ¿En serio? ¿Quieres que diga lo que me ofreciste para callarme?, replicó Alfredo mirando a Víctor directo a los ojos. El juez, con la paciencia de quien está a punto de dictar historia, pidió que se presentara el material. Alfredo sacó un pequeño pendrive, y el secretario judicial se acercó para examinarlo. A los pocos minutos, se confirmó que contenía un video. La sala fue despejada momentáneamente mientras se revisaba la prueba. Elena, a mi lado, no parpadeaba. Parecía contener la respiración desde hacía 5 minutos. Víctor, en cambio, ahora sí empezaba a mostrar nerviosismo real. Se aflojaba la corbata. Se inclinaba hacia su abogado con susurros agresivos. Cuando se reanudó la audiencia, todos esperábamos ver una prueba borrosa, quizás inútil. Pero no, la grabación era clara. Se veía a Víctor en el comedor de la casa de campo, con documentos sobre la mesa. Su madre no estaba presente. Lo acompañaba un hombre más joven, probablemente el asesor fiscal que mencionó. Y lo más importante, la firma que figuraba en la cesión de bienes era insertada digitalmente desde una tableta, que el mismo Víctor sostenía. En voz alta decía, «Esta firma quedará idéntica. Nadie se dará cuenta. Ni siquiera Elena. Y si lo hacen, ya tendré el poder en mis manos». Un murmullo sacudió la sala como un rugido contenido. El juez pidió silencio de inmediato. ¿Reconoce usted ese video, señor Montenegro? Víctor no respondió. Su abogado pidió un receso. Lo rechazaron. Entonces vino lo inesperado. El abogado de Víctor pidió hablar en privado con su cliente. Lo negaron. El juez no quería dilaciones. Víctor finalmente habló, pero no lo hizo con la seguridad de antes. Su voz temblaba. Mi madre no estaba en condiciones mentales cuando firmó ese nuevo testamento. Fue manipulada. ¿Está usted sugiriendo que su madre fue víctima de coacción?, preguntó el juez. Sí, por Elena. Me incorporé al instante. Elena me miró, entendiendo perfectamente lo que venía. Eso es ridículo, dije, sin pedir la palabra. El juez me indicó que me sentara, pero anotó algo. Presentaremos evidencia de que Elena forzó a Cecilia a modificar el testamento. Videos, mensajes, testimonios, todo. Era su último recurso. Cambiar la narrativa. Convertirse en víctima. Fuera del tribunal, la prensa ya estaba olfateando la historia. El empresario carismático acusado de robarle a su propia madre. Pleito familiar destapa fraude en herencia millonaria. Víctor lo sabía. Por eso, esa noche, alguien intentó frenar la tormenta. Nos llamaron desde el bufete de su abogado para negociar discretamente. Nuestro cliente está dispuesto a ceder la finca a Elena, si ella retira la demanda penal. Elena me miró. ¿Y el dinero? Eso no está sobre la mesa. Ella sonrió. Pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de quien por fin entendía con qué tipo de monstruo había compartido sangre. No quiero solo la finca. Quiero que el tribunal lo exponga. Que todos sepan. ¿Estás segura?, le pregunté. Esto no será fácil. No me importa. Lo que me importa es que se sepa lo que le hizo a mamá. Y así entramos a la siguiente audiencia. Pero lo que nadie esperaba era lo que traía la notaria. Una mujer mayor, bajita, pero con una voz firme como martillo. Había sido citada como testigo clave para confirmar la legitimidad del testamento más reciente. La defensa de Víctor intentó impugnarla, diciendo que estaba parcializada, que había sido amiga de Cecilia. Sí, fui su amiga, dijo la notaria, pero también fui su profesional. Y tengo la grabación de la última conversación que tuvimos, porque Cecilia me pidió que la grabara. Me dijo, si algo me pasa, y Víctor intenta destruir esto, quiero que sepas que no fue un capricho. Fue decisión mía. El juez pidió que se reprodujera la grabación, y ahí se escuchó la voz cansada, pero firme, de una mujer mayor que sabía que no iba a durar mucho. Víctor se llevó casi todo, pero lo hizo a escondidas. Me mintió. Me manipuló. Quiero que Elena lo sepa. Que sepa que todo lo que hizo por mí, lo agradezco. Y esto es para ella. Víctor se cubrió el rostro con las manos. No lloró. No se defendió. Solo bajó la cabeza. Pero lo peor aún no había llegado.
porque la siguiente testigo no estaba en la lista original. Se presentó ese mismo día, espontáneamente. Una mujer joven, cabello castaño, coleta apretada, mirada apagada. Dijo que necesitaba hablar, que tenía algo que confesar. Y cuando el juez aceptó escucharla, dijo 7 palabras que hicieron temblar a Víctor. Soy la enfermera que lo escuchó todo. Elena me apretó el brazo con fuerza. A su lado, Víctor pareció congelarse. Su abogado intentó decir algo, pero el juez levantó la mano. La testigo ha solicitado hablar voluntariamente. Tiene derecho a ser escuchada. La mujer se presentó como Rocío Ortega, enfermera geriátrica, contratada de forma privada para cuidar a doña Cecilia durante sus últimas semanas. Nadie, ni siquiera nosotros, sabía de su existencia. Durante el último mes, la señora Cecilia estuvo bajo mis cuidados, dijo, con voz controlada. Y escuché muchas conversaciones. Algunas me dejaron inquieta. Otras me helaron la sangre. Víctor negó con la cabeza, susurrando, «No puede ser», entre dientes. Rocío continuó. El señor Víctor visitaba a su madre, sí, pero no para cuidarla, solo para hacerle firmar papeles, documentos. A veces ella no entendía lo que estaba firmando. Una vez preguntó si era algo relacionado con el seguro médico, y él respondió, «Sí, mamá, confía en mí. Tú solo firma». El juez frunció el ceño. ¿Está usted afirmando que hubo manipulación o engaño en la firma de documentos? No solo eso, dijo Rocío. También hubo amenazas. Una noche lo escuché gritarle que si no cooperaba, la internaría en un geriátrico y vendería todo lo que tenía. La sala estalló en murmullos. El abogado de Víctor se levantó. Objeción. Testimonio no verificado. Sin grabaciones ni evidencias. Tengo notas, interrumpió Rocío. Notas médicas. Documenté todo lo que me pareció sospechoso, como exige el protocolo cuando una paciente vulnerable está bajo potencial coerción familiar. Y entonces entregó un sobre. Dentro, había páginas y páginas con fechas, horas, descripciones de conversaciones, anotaciones clínicas, y lo más impactante, un pequeño cuaderno de la misma Cecilia, donde escribía frases sueltas como «Víctor quiere quitarme la casa» o «Tengo miedo de quedarme sin nada». ¿Cómo obtuvo ese cuaderno?, preguntó el juez. Lo encontré debajo del colchón, la noche en que murió. Era demasiado. Incluso el abogado de Víctor empezó a sudar. Mientras tanto, Elena estaba en shock. Yo también. Nada de eso lo sabíamos. Estábamos allí por una herencia robada. Pero ahora hablábamos de algo mucho más profundo. Abuso emocional, negligencia, manipulación sistemática de una mujer anciana. Víctor intentó intervenir. Mi madre tenía demencia. Lo que decía no era confiable. Y justo entonces, la fiscal se levantó con una carpeta en la mano. Señoría, la defensa asegura que doña Cecilia no estaba en sus cabales. Pero tenemos su evaluación médica firmada 2 semanas antes de su fallecimiento. Lucidez total. Sin signos de deterioro cognitivo. Aquí está el informe. El juez lo revisó lentamente. Luego miró a Víctor y dijo algo que no olvidaré jamás. A veces, el mayor castigo no es una sentencia. Es que se caiga el disfraz que uno lleva toda la vida. Fuera de la sala, los medios ya tenían titulares. Las redes explotaban. El hijo perfecto se volvía el rostro de la vergüenza familiar. Influencers, tías lejanas, excompañeros de colegio, todos opinaban. Algunos lo defendían, otros lo destrozaban. Víctor cerró sus redes. Su novia, la influencer, lo dejó públicamente con una historia en Instagram. No puedo apoyar lo que está saliendo a la luz. Gracias por todo, pero esto no es lo que creí. Pero aún quedaba una bomba más. Porque Elena tenía un as bajo la manga. Esa noche, mientras revisábamos los documentos que Rocío había entregado, Elena me dijo algo que me dejó helado. ¿Sabes por qué mi madre decidió cambiar el testamento? Por todo esto que hemos visto, ¿no? No. Fue por una carta. Una que encontró por accidente, en una caja de recuerdos. Una carta que yo le escribí cuando tenía 12 años. La sacó de su bolso. Papel amarillento, con dibujos infantiles. Una carta desgarradora donde una niña pedía perdón por no ser como Víctor, por no saber hablar bonito como él, por no ser suficiente. La encontré justo antes de su último ingreso al hospital, dijo Elena. La leyó en silencio y lloró durante 1 hora. Luego me pidió que la llevara al notario. La carta estaba firmada con crayones, y Cecilia había escrito en el reverso, con letra temblorosa. A veces, el silencio de una hija vale más que 1000 discursos de un hijo. Yo sabía lo que tenía que hacer. La presenté como prueba moral. No valía legalmente, pero valía emocionalmente. Era una demostración irrefutable del arrepentimiento de Cecilia, de cómo,
Al final de su vida, entendió a quién había querido de verdad. Cuando se leyó en voz alta en la sala, muchos lloraron. Incluso el juez, Víctor, solo apretaba los dientes. Pero todavía no había perdido todo. Porque aunque su imagen estaba destruida, aún conservaba las acciones, el apartamento y la posibilidad de escapar con algo de dignidad. Hasta que, un día después, llegó la inspección fiscal y descubrieron una red de empresas fantasma, movimientos de dinero irregulares, evasión tributaria. Víctor ya no solo enfrentaba una demanda civil, ahora enfrentaba cargos penales. Y entonces desapareció, literalmente. No se presentó a la siguiente audiencia. Su abogado renunció, y el juez emitió una orden de búsqueda. Pero una semana después, recibimos una llamada inesperada. Una llamada desde París. «Soy Luc», dijo la voz con acento francés. «Víctor está aquí. Y tengo algo que deben saber. Algo que podría cambiarlo todo». Otra vez. Luc era el nombre que nadie esperaba escuchar. Víctor, el hijo dorado, el galán familiar, el exitoso hombre de negocios con novia influencer, tenía un exnovio en París. Nadie en su círculo lo sabía. Ni sus padres. Ni siquiera Elena. «Él y yo tuvimos una relación hace años», dijo Luc por videollamada. «Nos conocimos cuando Víctor estudiaba su MBA aquí en Francia. Duró poco. Pero lo suficiente». «¿Lo suficiente para qué?», le pregunté. Luc suspiró. Y entonces dijo algo que cambiaría el curso de todo. «Víctor me envió documentos para firmar a nombre de otra persona. Quería que yo fuera el testaferro de una empresa. Dijo que era para evitar impuestos en España. Yo confié en él y firmé». ¿Fechas? Luc no dudó. Abril de 2022. Justo cuando su madre empezó a enfermar. Esa fecha coincidía con el inicio de la cesión de bienes. La red de empresas que habíamos empezado a descubrir no solo era opaca, era internacional. Y Luc tenía pruebas. Correos, capturas, transferencias. Y una cosa más, añadió. Hace una semana, Víctor apareció en mi apartamento. Desesperado. Me pidió que lo ayudara a desaparecer. Que si alguien preguntaba, dijera que no lo había visto. Yo no sabía todo lo que había hecho. Pero ahora que lo sé, no quiero protegerlo más. Nos envió todo el material. Legalmente no era una confesión, pero era un comienzo. Y fue el detonante para que Interpol activara una alerta de localización. Volviendo a España, la noticia explotó. El empresario prófugo acusado de estafar a su propia madre también tenía una red en Francia. Los medios se lanzaron como buitres. Elena, hasta ese momento discreta, se convirtió en símbolo. Salió en entrevistas, habló con calma, sin venganza. Su frase se volvió viral. «No quiero venganza. Quiero que la verdad hable por sí sola». Y vaya que habló. En paralelo, seguimos el proceso civil. Aunque Víctor no estaba presente, el juicio continuaba. Y con cada audiencia, salían más datos podridos. Préstamos a nombre de Cecilia que ella nunca solicitó. Hipotecas sobre bienes que ya no eran suyos. Pagos hechos desde su cuenta a empresas que no existían. Pero lo más impactante vino con un simple papel. Una factura, emitida por una clínica psiquiátrica privada en Suiza, a nombre de Cecilia, con fecha posterior a su fallecimiento. «¿Qué demonios es esto?», le pregunté a Elena. Ella frunció el ceño. «Esa clínica, mamá la mencionó una vez. Dijo que Víctor bromeaba con encerrarla ahí si seguía siendo terca, y ahí lo entendimos. Víctor tenía un plan B. Si su madre no cooperaba, pensaba declararla incapaz. Ese documento era parte de un expediente médico que nunca se llegó a presentar, pero que estaba listo. Un diagnóstico falsificado, pagado con el dinero de ella que decía: paciente presenta confusión, episodios delirantes y alteraciones de juicio. Lo había conseguido con la ayuda de un médico corrupto, también investigado por otros fraudes. Y gracias a esa evaluación, Víctor había empezado los trámites para convertirse en tutor legal exclusivo de su madre. Pero Cecilia murió antes de que lo lograra. Y aún así, intentó usar ese documento en el tribunal. En la siguiente audiencia presenté todo. El juez me miró como si le hubiera puesto una granada sobre el escritorio. ¿Esto es real? Tenemos facturas, correos y el testimonio del médico arrepentido. Lo citaron ayer. Y ahí, en un giro que nadie vio venir, el tribunal declaró a Víctor sospechoso de tentativa de incapacitación fraudulenta, una figura legal compleja, pero que, en este contexto, era un intento claro de despojar a una anciana de sus derechos para apropiarse de su patrimonio. Elena temblaba, no de miedo, de indignación contenida. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Hasta el fondo del infierno, le dije.
Y eso no era todo. Porque en los próximos días, mientras la Interpol estrechaba el cerco, apareció una pista inesperada, un número de cuenta bancaria en Luxemburgo, vinculado a una fundación fantasma, a nombre de una tercera persona. Una mujer, no su novia, ni Luck. Una mujer con el mismo apellido que Cecilia. ¿Quién es?, pregunté en voz alta, y Elena palideció. No, no puede ser. ¿Quién? Mi madre. Tenía una hermana. Se distanciaron hace décadas. Nunca quise hablar de ella, pero se llamaba Rosa, y si está involucrada, esto se pone aún más sucio. Revisamos documentos. La Fundación Cultura y Familia Rosa de Montenegro había sido creada 2 años antes. El único ingreso, una transferencia de 300.000 euros desde una cuenta de Cecilia, firmada por poder notarial. Un poder otorgado por Víctor. Rosa, hasta ese momento desaparecida del mapa, acababa de convertirse en cómplice clave. Y el juez lo sabía. Porque en la siguiente citación judicial, ordenó su localización inmediata. Pero no hizo falta. Rosa apareció. Y lo primero que dijo fue: no vine a defender a Víctor. Vine a confesar lo que nunca debía haber aceptado. Rosa Montenegro era una figura que Elena apenas recordaba de su infancia. Una mujer que había desaparecido de la familia tras una pelea con su hermana Cecilia, hace más de 25 años. Nadie mencionaba su nombre. Para Elena, era como una sombra de la que no se hablaba. Y ahora, estaba frente a nosotros, en el tribunal, con rostro demacrado y ojos hundidos. No estoy aquí por él, dijo Rosa, refiriéndose a Víctor sin mencionarlo directamente. Estoy aquí porque lo que hicimos no tiene perdón. El juez le pidió que se explicara con claridad. Víctor vino a verme hace 3 años. Me prometió que, si lo ayudaba con unos documentos, él me daría una parte de la herencia que legalmente me correspondía. Me dijo que Cecilia me había borrado de su testamento por rencor, pero que él quería corregir esa injusticia. ¿Y usted qué hizo?, preguntó el juez. Firmé lo que me dio: declaraciones juradas, formularios bancarios, incluso un documento donde supuestamente Cecilia me transfería 300.000 euros como reparación emocional. Todo falso. Pero yo quería el dinero. El fiscal pidió que se le imputaran cargos por complicidad en estafa. Pero Rosa, con voz quebrada, interrumpió. Lo acepto. Acepto lo que venga. Solo necesito que Elena sepa algo. Todos se giraron hacia mi clienta. Tu madre te quiso siempre, dijo Rosa. Incluso cuando no sabía cómo demostrarlo. Se sentía culpable por cómo crió a Víctor. Decía que lo había convertido en lo que era. Que lo protegió tanto que lo pudrió por dentro. Elena no respondió. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su rostro era de piedra. ¿Tienes pruebas de lo que dices?, le pregunté a Rosa. Ella asintió. Cartas. Correos. Una conversación grabada. Cecilia me escribió meses antes de morir. Me dijo que temía lo que Víctor estaba haciendo con sus bienes, que sentía que había creado un monstruo y que no sabía cómo detenerlo. Las cartas fueron incorporadas al expediente. El contenido era demoledor. Me equivoqué. Le di a Víctor todo lo que pedía, incluso cuando pisoteaba a su hermana. Creí que le debía amor por ser el primero, el varón, el fuerte. Pero ahora veo que la fuerza estaba en Elena, que nunca pidió nada y dio todo. Cada palabra derribaba el mito del hijo dorado un poco más. Y entonces, Rosa reveló algo más. Cuando Cecilia enfermó, Víctor me dijo que no llegaría al verano. Me pidió que empezáramos a mover los papeles antes de que muriera. Me enseñó cómo falsificar su firma. Yo lo hice en 2 documentos. Él hizo el resto. El juez cerró los ojos por un instante. Sabía que esto iba más allá de una disputa familiar. Era un entramado de manipulación, falsedad documental, abuso de anciano, evasión fiscal y fraude internacional. Y el rostro de todo eso era Víctor. La fiscalía ordenó la congelación de todas las cuentas vinculadas a la Fundación Rosa de Montenegro. También se incautaron los dispositivos electrónicos de Rosa. La mujer no opuso resistencia. Pero, como si eso no fuera suficiente, los investigadores encontraron algo más en uno de los correos enviados por Rosa a Víctor. Un archivo adjunto. Una grabación de audio. Elena y yo la escuchamos en silencio. Era la voz de Cecilia, semanas antes de morir. Una conversación telefónica. Víctor me trajo unos papeles. Dice que son para simplificar la herencia. Pero hay algo raro. ¿Crees que puede vender la finca sin que yo lo sepa? Claro que puede, respondía Rosa con tono incómodo. Entonces necesito cambiar el testamento. Y guardar una copia en algún sitio donde él no la encuentre. ¿Dónde? En la caja de costura. Él nunca la abre. Cree que es basura. Pausa. ¿Y si me pasa algo, Rosa?
Prométeme que vas a decir la verdad. Te lo prometo, te lo exijo. Esa grabación fue el clavo en el ataúd legal de Víctor Montenegro. Aunque estaba fuera del país, las pruebas se acumulaban como una avalancha. Y entonces llegó un email. Una notificación oficial del consulado español en Suiza. El ciudadano Víctor Montenegro se ha presentado voluntariamente ante las autoridades locales. Ha solicitado mediación diplomática y colaboración para regresar a España de forma controlada, a fin de presentarse ante el tribunal y limpiar su nombre. La audiencia extraordinaria fue programada con carácter urgente. Yo no sabía si lo hacía por estrategia legal, por miedo, o simplemente porque ya no podía esconderse más. Elena me miró esa noche, en mi despacho, y dijo, no quiero que lo encierren por venganza. Solo quiero que se escuche todo. Todo. ¿Estás lista para verlo otra vez? No, respondió con una pequeña sonrisa, pero estaré allí. Cuando Víctor entró a la sala del tribunal, todo cambió. Ya no era el hombre brillante, seguro, arrogante. Entró solo, sin abogado, sin traje, sin corbata, con los hombros caídos y el rostro envejecido por apenas 3 meses de fuga. Pero no se sentó, se quedó de pie, y miró al juez, a la fiscal, a su tía, y finalmente a Elena. Y dijo, voy a confesar todo, pero primero, necesito decir la verdad que nadie sabe. Todos en la sala contuvieron la respiración. El silencio era absoluto. Incluso el juez se recostó hacia atrás con las manos entrelazadas, como si estuviera a punto de presenciar algo más íntimo que legal. Víctor tragó saliva. Sus ojos buscaban algún rincón donde no lo miraran, pero no lo encontró. Cada cara allí representaba a alguien a quien había mentido, utilizado o ignorado. Y entonces habló. Fui el favorito. Desde que nací, todo el mundo lo sabía, ¿verdad? Mamá me daba siempre el primer trozo de pastel. Papá me llevaba a todos lados, y a Elena la dejaban con la niñera. Siempre me llamaban el príncipe. Se pasó una mano por el rostro. No estaba actuando. Al menos no esta vez. Y cuando crecí, entendí que no necesitaba esforzarme para obtener lo que quería. Solo sonreír, hablar bonito, mover unos hilos, y los demás me seguían. Elena era distinta, silenciosa, reservada. Yo la ridiculizaba por eso. Me burlaba de ella. Y nadie me detenía. Se giró hacia su hermana. Ella lo miraba, inmóvil. No vine aquí a pedir perdón. No me atrevo. No me alcanzaría la vida para eso. Solo quiero decir lo que nunca dije. Que tú eras mejor que yo. Siempre. Solo que no me convenía admitirlo. El juez lo interrumpió. Señor Montenegro, ¿quiere rendir declaración formal? ¿Bajo juramento? Víctor asintió. Y entonces vino la parte legal. Se levantó el acta. Se juramentó. Y lo que vino después fue una confesión en cadena. Yo falsifiqué la firma de mi madre en la cesión de la finca. Utilicé una tableta digital y una copia de su firma escaneada. Luego registré la propiedad a nombre de una empresa en Panamá, que yo mismo creé con ayuda de un bufete offshore. Las acciones están a mi nombre, aunque figuran como beneficiario reservado. Manipulé el testamento antiguo para presentarlo como único documento válido. Sabía que existía un Nuevo Testamento, pero rompí el original cuando lo encontré en el cajón de costura. No sabía que había una copia digital. Cuando apareció, intenté desacreditarla diciendo que Elena había manipulado a nuestra madre. La fundación con el nombre de mi tía Rosa fue mi idea. Yo la convencí de que así recuperaría lo suyo. Usé su nombre como pantalla para mover dinero que había desviado de las cuentas de mamá. Rosa nunca vio un euro. Solo firmó. Contraté a un médico corrupto para simular que mamá tenía demencia. Quería obtener su tutela legal, para asegurarme de que nadie pudiera cuestionar mis decisiones financieras. Y sí, mentí en todo lo que dije ante este tribunal hasta hoy. La fiscal pidió que se hiciera constar cada palabra. El secretario escribía a una velocidad frenética. El juez no lo detuvo. Dejó que hablara. ¿Y por qué confiesa todo esto ahora?, preguntó la fiscal, con la dureza de quien no concede redención fácil. Víctor vaciló. Luego miró hacia la puerta del tribunal. Porque cuando estaba escondido, recibí una carta. ¿De quién? Víctor tragó saliva. Sacó una hoja arrugada del bolsillo de su chaqueta. La extendió tembloroso. De mi madre. Un susurro recorrió la sala. Cuando murió, Elena no lo sabía. Pero mamá dejó cartas para ambos. Una para ella y una para mí. Yo la encontré entre mis cosas semanas después. No entendí cómo había llegado ahí. Quizás alguien la puso en mi equipaje. Quizás mamá lo planeó todo. Elena me miró, sorprendida. Nunca supo de esa segunda carta. ¿Qué decía la carta?, preguntó el juez. Decía que aún tenía esperanza, que a pesar de todo,
No creía que yo fuera irredimible, que si algún día me enfrentaba al espejo y no me reconocía, volviera. Que volviera y dijera la verdad. Elena comenzó a llorar en silencio. Víctor respiró hondo, como si con esa confesión se le hubiera desprendido un peso insoportable. Pero lo que dijo después volvió a helar el ambiente. Pero no lo hice solo. Hubo alguien más. Alguien que fue la llave de todo. ¿Quién? Pregunté sin pensar. Víctor alzó la mirada y pronunció un nombre que nadie esperaba. Papá. Elena se quedó petrificada. ¿Nuestro padre? Preguntó ella con un hilo de voz. Papá murió hace 10 años. No murió limpio, dijo Víctor. Me enseñó todo lo que sé sobre manipular. Él también hizo lo mismo con su familia. Mamá lo encubrió. Siempre. El juez intentó redirigir la audiencia al plano legal, pero el efecto ya estaba hecho. Víctor no solo estaba confesando delitos, estaba desenterrando el legado de corrupción emocional que había envenenado su familia durante generaciones. Y entonces dijo: encontrarán documentos en la caja fuerte de la casa de campo, una libreta azul. Ahí está todo. Transferencias, movimientos, contraseñas, nombres, hasta una lista de quienes cobraban por silencio. ¿Silencio sobre qué?, preguntó el fiscal. Y fue ahí cuando el escándalo familiar se volvió tragedia colectiva. Mi padre pagaba a ciertas personas para que no hablaran de cómo obtenía los terrenos rurales. Muchos fueron presionados, incluso falsificaron ventas. Mamá lo sabía, me lo contó. Y yo seguí su modelo. El tribunal quedó atónito. Lo que había comenzado como un conflicto de herencia entre hermanos se había convertido en una bomba de corrupción, estafa, abuso y legado podrido. El juez pidió un receso inmediato para procesar la información. La fiscalía inició nuevos trámites para abrir una macrocausa por corrupción heredada. El Ministerio Público pidió medidas urgentes sobre los bienes familiares. Las redes sociales estallaron con la revelación, y el apellido Montenegro pasó de ser sinónimo de prestigio a vergüenza nacional. Víctor fue esposado, sin resistencia. Pero antes de salir de la sala, se giró hacia su hermana y dijo, con voz apenas audible: tú fuiste siempre la única que tenía el coraje de decir, basta. Perdóname, si puedes. Elena no dijo nada, solo bajó la mirada. Pero yo vi cómo cerró los puños con fuerza. Y entonces, en la sala vacía, su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Solo decía: no todos los secretos de mamá han salido aún. Revisa el baúl del desván. Elena y yo nos miramos, aún dentro del juzgado, sin entender del todo lo que acababa de pasar. ¿El baúl del desván?, susurró ella, con el rostro aún húmedo por las lágrimas. ¿Sabías que existía? Sí, pero mamá decía que estaba lleno de cosas viejas. Fotos, cartas, ropa de bebé. Nunca le di importancia. Pero aquel mensaje anónimo lo cambiaba todo. Alguien sabía que todavía quedaban piezas del rompecabezas por descubrir. Y lo peor, alguien estaba observando. Esa misma tarde, manejamos hasta la finca familiar, la que ahora, tras la confesión de Víctor, legalmente volvía a ser de Elena. La orden judicial ya le otorgaba acceso completo. El lugar parecía congelado en el tiempo. Polvo, muebles cubiertos con sábanas, y ese silencio de casas donde ocurrieron demasiadas cosas y ninguna fue buena. Subimos al desván por una escalera empinada y polvorienta. Al fondo, debajo de una ventana cubierta de telarañas, estaba el baúl de madera oscura, cerrado con un candado oxidado. Lo rompimos con una herramienta que encontramos en el cobertizo. Dentro, cajas con papeles, álbumes de fotos, cintas VHS, cassettes y un sobre grande, con letras torcidas que decían: para Elena. Si alguna vez necesitas saber la verdad. Ella lo tomó con manos temblorosas. ¿Quieres abrirlo tú?, me preguntó. Es tuyo. Y entonces lo hizo. Dentro había 3 cartas, escritas a mano, una agenda personal de Cecilia y un sobre más pequeño con una llave. Las cartas eran breves. Pero la tercera fue la que lo cambió todo. Elena, hay cosas que hice mal, cosas que permití, cosas que callé por miedo, por vergüenza o por costumbre. Pero si estás leyendo esto, es porque ya no pude contártelas en vida. Tu padre no era el hombre que creías. Durante años me obligó a guardar silencio sobre sus negocios y sobre cómo trataba a los demás, incluso a ustedes. No todo lo que viviste fue accidente, Elena. Lo que pasó aquella noche, cuando tenías 9 años, no fue tu culpa, ni mía, pero fue real. Encontrarás la prueba en la agenda. Página 43. Perdóname por haber callado tanto tiempo. Mamá. Elena se quedó paralizada. ¿Qué noche?, susurró. Buscamos la página. Era un apunte escrito en letras nerviosas. 29 de noviembre.
Elena volvió a tener pesadillas. Esta vez gritó. Dijo que papá entró a su cuarto otra vez. No pude soportarlo más. Discutimos. Dijo que era imaginación de una niña. Le creí. Quise creerle. Pero ya no estoy segura. Me quedé en shock. ¿Estás diciendo que tu padre...? No. No, dijo Elena, como si intentara expulsar la idea de su mente. Yo no recuerdo nada. Solo que siempre dormía con la puerta cerrada con llave. Siempre. Incluso de adulta. Era demasiado. Ya no hablábamos de dinero, poder o propiedad. Ahora se trataba de traumas enterrados, de heridas invisibles que aún sangraban. Elena se desplomó en una silla del desván. Todo este tiempo pensé que mamá me ignoraba, pero quizás ella también tenía miedo. Y aún así intentó protegerte, dije. Nos quedamos en silencio. Y luego recordamos la llave del sobre pequeño. ¿Será de una caja de seguridad?, preguntó ella. Revisamos en el desván, en los armarios, en los dormitorios. Nada. Hasta que llegamos al despacho de su padre. Allí, empotrado en el suelo bajo la alfombra, encontramos un compartimento oculto. Encajaba perfectamente. Lo abrimos. Dentro, una caja metálica. Y en su interior, dos cosas. Una cinta de casete etiquetada como Grabación Confesión. Marzo de 1996. Una carpeta con el título Adopción Elena. Confidencial. Elena me miró. ¿Adopción? ¿No eras hija biológica? Ella se quedó blanca. Siempre lo fui. O eso creía. Mamá nunca dijo nada. Nadie lo dijo. Abrimos la carpeta. Y entonces todo lo que sabíamos se reescribió en segundos. Elena fue adoptada a los 2 años. La madre biológica, desconocida. Pero el padre biológico no era anónimo. Era el mismo hombre que Elena creyó que era su padre. Cecilia la adoptó como si fuera hija de ambos, para ocultar el escándalo. Al parecer, el padre, ya casado con Cecilia, había tenido una aventura, y la niña resultante fue criada como hija legítima. Entonces, balbuceó Elena. Víctor no es mi hermano. Lo es. Pero solo por parte de padre. Elena cayó de rodillas. Todo su mundo acababa de derrumbarse. Y aún quedaba la cinta. La digitalizamos esa noche. El audio era borroso pero entendible. Era la voz de su padre. Un monólogo, grabado con voz ebria y quebrada. No sé por qué estoy grabando esto. Quizás porque siento que ya no me queda mucho. Cecilia no me habla. Víctor ya es un hombre, y se está convirtiendo en mí. Elena, esa niña. No sé si la quise alguna vez, pero me recuerda a su madre. Y por eso la odio. Tuve que obligar a Cecilia a aceptarla. Nadie debía saber. Pero la niña nunca se comportó como debía. Siempre callada. Siempre mirándome con esos ojos. Como si supiera todo. No me arrepiento. Lo hice porque era lo correcto para mí. ¿Eso me hace monstruo? No lo sé. Pero si alguien escucha esto, entonces que sepa. Yo fui el que rompió esta familia. Nadie más. El silencio que siguió fue insoportable. Elena se quedó en shock. ¿Toda mi vida fue una mentira? No, dije. Fue una lucha por sobrevivir en medio de mentiras. Al día siguiente, presentamos la grabación y los documentos ante el tribunal. No por estrategia, sino por dignidad. La fiscalía abrió una nueva línea de investigación, corrupción estructural familiar. Un término extraño pero necesario. Porque lo que había pasado en esa casa no era un caso aislado. Era una cadena de abusos, omisiones, complicidades y silencios heredados. Y al centro de todo, Elena, la única que no quiso mirar a otro lado. Pero justo cuando pensábamos que todo estaba dicho, recibimos otro mensaje. Otro anónimo. Solo decía, no creas que Víctor lo contó todo. Hay alguien más. Y ella sigue cerca. El mensaje no traía firma. Solo esas palabras. No creas que Víctor lo contó todo. Hay alguien más. Y ella sigue cerca. ¿Ella?, preguntó Elena en voz baja. ¿Quién más puede estar implicada? Repasamos cada rostro en la historia. Rosa ya había confesado. La enfermera testificó. Víctor se quebró. ¿Quién más quedaba? Fue entonces cuando Elena levantó la vista, como si acabara de recordar algo enterrado. Hay alguien. Alguien que siempre estuvo presente, pero que nunca habló. ¿Quién? Maribel. ¿Quién es Maribel? La ama de llaves. Vivió con nosotros durante 30 años. Mamá la consideraba parte de la familia. Siempre estaba allí. Siempre en silencio. Siempre servicial. Pero sabía todo. Todo. La localizamos en menos de un día. Seguía viviendo en un pequeño apartamento que la familia Montenegro le había cedido años atrás, como agradecimiento por sus servicios. Cuando Elena fue a verla, Maribel la recibió con una expresión mezcla de culpa, miedo y cansancio.
Sabía que algún día vendrías, dijo, incluso antes de que Elena hablara. Entramos. Era un lugar modesto, pulcro hasta el extremo. Casi estéril, como si llevara años atrapada en una rutina sin aire ni memoria. ¿Sabías lo de mi padre?, preguntó Elena sin rodeos. Maribel no respondió de inmediato. Se sentó, apoyó las manos en el regazo y finalmente asintió. Lo sabía. Pero tenía miedo. Miedo de que me echaran. Miedo de lo que pudiera pasar. Cecilia me pidió que callara. Dijo que arreglaría las cosas a su manera, pero las cosas se pudrieron antes de que pudiera hacer algo. ¿Y lo de Víctor? Víctor. Era como su padre. Lo supe desde que tenía 13 años. La forma en que hablaba, cómo se movía por la casa, cómo manipulaba a su madre. Maribel se levantó y fue hacia un armario. Sacó una caja envuelta en plástico, polvorienta, con una etiqueta que decía «reservado». Esto me lo entregó Cecilia un año antes de morir. Me dijo, si algo me pasa y Elena pregunta, entrégaselo solo a ella. Elena la abrió con manos temblorosas. Dentro había una agenda de contactos, fotografías antiguas, una memoria USB y una carpeta con el título Plan C. Volvimos al despacho para revisar todo con calma. La memoria USB contenía varios documentos escaneados. Eran contratos, poderes notariales, autorizaciones bancarias, todos firmados por Cecilia. Pero ninguno era real. Todas las firmas eran digitalmente alteradas. Y todos los documentos databan del mismo año, cuando Cecilia estuvo ingresada por una neumonía que casi la mata. Esto es una red de falsificaciones montada durante su hospitalización, dije, horrorizado. Pero lo peor estaba en el archivo llamado Instrucciones. Maribel. Era un documento escrito por Cecilia, dirigido a su ama de llaves. Si estás leyendo esto es porque no logré detener a Víctor, ni a Rosa, ni a nadie. Y Elena está en peligro. Si ella llega a descubrir algo, protégela. Pero sobre todo, muéstrale la verdad sobre lo que pasó con Clara. Elena frunció el ceño. ¿Clara? ¿Quién es Clara? Ella negó con la cabeza. No tengo idea. Pero en la agenda de contactos, en la letra de Cecilia, había una entrada. Clara M. Barcelona. Última llamada, 2011. Buscamos en registros. Fue difícil. Pero finalmente dimos con una mujer llamada Clara Martínez, quien había sido registrada como paciente en una clínica psiquiátrica privada. Fechas coincidentes. Había estado allí durante más de 15 años, internada voluntariamente. Y, al revisar los registros financieros, vimos que el pago de su tratamiento provenía de una cuenta vinculada a Cecilia Montenegro. ¿Mamá pagaba el internamiento de esta mujer durante años?, preguntó Elena. ¿Por qué? La respuesta llegó cuando visitamos la clínica, con una orden judicial. Y Clara nos estaba esperando. Sabía que algún día vendrías, dijo, usando las mismas palabras que Maribel. Su rostro era parecido al de Elena. Lo suficiente como para hacernos dudar. Pero era mayor, al menos unos 10 años más. ¿Quién eres?, preguntó Elena. Clara la miró, sonrió suavemente y dijo, soy tu hermana. Elena palideció. Yo sentí un nudo en la garganta. Nadie hablaba. Clara se acercó, lentamente, como si cada paso fuera una fractura del pasado. No recuerdo mucho de mi infancia. Solo fragmentos, gritos, puertas que se cerraban. Cecilia era mi tía, pero un día dejó de serlo. Me llevó a esta clínica y me dijo que estaría más segura aquí. ¿Por qué?, preguntó Elena. Porque lo que había visto, no debía recordarlo. La doctora de la clínica nos confirmó lo impensable. Clara había sido ingresada por trauma psicológico severo. Cecilia, con ayuda de su esposo, el padre de Víctor, firmó un ingreso temporal con una falsa evaluación médica, pero nunca fue dado de alta. ¿Está diciendo que la encerraron para silenciarla?, pregunté. Eso parece, dijo la doctora. Pero sorprendentemente, Cecilia pagaba puntualmente cada mes, y nunca permitió medicación fuerte. Quería que Clara estuviera tranquila, pero no sedada, solo aislada. Elena no sabía cómo procesarlo. ¿Por qué mamá me escondió esto?, preguntó en voz alta, más para sí misma que para nosotros. Clara la miró con ternura. Quizás porque tuvo miedo de que supieras que no fue solo Víctor el monstruo, que había muchos, que había cosas peores. Y entonces, Clara sacó una hoja arrugada de su cuaderno de terapia. Víctor entró al cuarto de Elena, pero no era la primera vez. Antes, entró al mío. Elena se desplomó en la silla. Y entonces entendió por qué su madre intentó detenerlo tarde. ¿Por qué Rosa cayó? ¿Por qué Maribel temía? ¿Y por qué Víctor, aun con todo su poder, no se atrevía a nombrar a Clara? Porque ella era la verdad viva.
Esa misma noche, alguien intentó forzar la puerta del apartamento de Maribel. La policía encontró marcas de ganzúa. No se llevaron nada. Solo dejaron una nota, escrita con marcador rojo. «Cállense, o habrá consecuencias». Elena me llamó temblando. «Esto no ha terminado, ¿verdad?» «No», le dije. «Alguien más sigue protegiendo ese legado podrido». «¿Quién?» Y entonces, al revisar el historial del registro mercantil de la clínica psiquiátrica, encontramos algo que nos congeló la sangre. La clínica fue comprada en 2009 por un fondo de inversión privado. ¿Y sabes quién aparece como inversora silenciosa? La novia influencer de Víctor. Nadie esperaba que Paula, la exnovia influencer de Víctor, fuera clave. Pero su firma estaba detrás del fondo que compró la clínica donde Clara estuvo encerrada 15 años. Víctor me usó, pero luego yo decidí quedarme, confesó. Administró el encierro, ocultó herencias y tenía el seguro de vida de Cecilia como respaldo. Entregó pruebas que destaparon una red criminal de jueces, bancos y notarios. La Audiencia Nacional abrió una macrocausa. Pero entonces, Clara recibió una carta de su madre biológica, María. No había muerto, y reveló que ella fue quien la entregó a Cecilia tras ser abandonada por el padre de Víctor y Elena. Así se descubrió que Clara y Elena eran medio hermanas. Cuando parecía cerrarse todo, Víctor pidió ver a Elena. Con barba, esposado y destruido, le susurró: «El dinero no era de mamá, ni papá, ni mío. Era de alguien más. Y esa persona aún está viva y lo quiere de vuelta».